En la pared cuelga una fotografía descolorida del bar original tomada en los años 30. Es solo una imagen, pero anoche la miré de reojo y noté algo distinto. En el reflejo del viejo espejo del bar que aparece en la foto, podía verme a mí mismo de pie justo donde estaba, mirándome fijamente. Retrocedí tambaleándome, con el corazón desbocado. Cuando reuní el valor para mirar de nuevo, mi reflejo había desaparecido, pero el reflejo del hombre que estaba detrás de mí en la foto ahora sonreía, mostrando demasiados dientes. No dormí anoche. Todavía puedo sentir su mirada sobre mí, vigilándome desde dentro de una fotografía de hace 100 años. Estoy escribiendo esto sentado en mi camioneta en el estacionamiento detrás del Dusty Trail Bar. Las llaves están en el encendido y el tanque lleno de gasolina. Debería salir de Willis, Dakota del Norte, y no volver jamás. Pero no puedo. No todavía. Porque si me voy ahora, si abandono este lugar como lo hicieron los 3 gerentes anteriores, lo que le pasó a Lena Bacan le ocurrirá a alguien más. Me llamo Jack Linston y llevo 8 meses administrando el Dusty Trail. 8 meses aprendiendo que hay trabajos que no solo pagan tus cuentas, sino que también se apoderan de tu alma. 8 meses siguiendo reglas que no tienen sentido hasta que las rompes. 8 meses viendo cómo el pueblo finge que nada extraño ocurre después de la medianoche en Cedar Street. Pero esta noche fue diferente. Esta noche una de las reglas falló. Encontré a Lena en el armario de suministros al cerrar el bar, colgada de una cuerda improvisada con toallas del bar. Tenía los ojos bien abiertos, mirando fijamente algo detrás de mí. Me di vuelta. No había nada, pero sus labios se movían formando palabras que no podía oír. Y su dedo señalaba la vieja fotografía en la pared. La policía dijo suicidio, depresión. Alegaron problemas financieros, pero yo sé que no fue así. Lo sé porque llevo 8 meses viviendo con estas reglas. Sé lo que pasa cuando las olvidas. Lena fue la 4ª persona que murió en este bar desde que empecé a trabajar aquí, y cada vez la fotografía cambia. El Dusty Trail está en la esquina de Cedar con Railway, un edificio bajo de ladrillo que ha servido tragos desde 1932. Desde fuera parece un bar de pueblo cualquiera en la zona petrolera de Dakota del Norte. Por dentro, todo es madera oscura y cuero gastado. Es el tipo de lugar donde los granjeros se toman una cerveza tras otra y los trabajadores petroleros se gastan el sueldo en whisky y arrepentimientos. Llegué aquí después de que mi matrimonio se derrumbara en Fargo. El auge petrolero ya estaba terminando, pero aún había trabajo para alguien dispuesto a servir tragos y mantener la boca cerrada. La dueña Astrid Hogan me contrató por teléfono. Su padre había construido el lugar durante la primera fiebre del petróleo y había permanecido en su familia desde entonces. El último encargado se fue sin avisar, me dijo cuando recogí las llaves. Dejó todo atrás, incluso su coche. Dijo que no podía pasar otra noche aquí. Me entregó un sobre cerrado junto con las llaves. Estas son las reglas. Mi padre las escribió en 1938. No las leas hasta que termines tu primera semana. No las cuestiones. Y pase lo que pase, no las rompas. Debí haberme ido en ese momento. Debí subir a la camioneta y conducir hasta Minette, Dickinson o cualquier otro lugar. Pero necesitaba el trabajo y el departamento encima del bar venía incluido. Lo más importante, necesitaba desaparecer por un tiempo, y un pueblo pequeño de Dakota del Norte parecía el lugar perfecto para hacerlo. La primera semana fue normal. Clientes habituales, quejas habituales, problemas habituales. Servía tragos, limpiaba vasos y cerraba a las 2 a.m. como cualquier otro barman. Las reglas quedaron en su sobre, olvidadas en el escritorio de la oficina de arriba, hasta que llegó la 8ª noche. Estaba cerrando cuando escuché pasos en el apartamento de arriba. Botas pesadas sobre el suelo de madera, caminando de un lado a otro. Vivía solo ahí. Conocía cada sonido de ese edificio, y eso no era madera sentándose ni cañerías crujiendo. Esa noche abrí el sobre. 7 reglas escritas con tinta desvaída en un papel quebradizo por los bordes. Al final, una firma. Un tal Hogan. Y una fecha. 13 de octubre de 1938. Esa fue la noche en que entendí que algunos trabajos traen consigo algo más que responsabilidades.
Traen consecuencias que te siguen hasta casa, que te despiertan por la noche y te observan desde fotografías centenarias. La primera regla parecía inofensiva. Nunca sirvas alcohol después de las 45 AM, aunque todavía haya clientes en el bar. Comencé con los procedimientos de cierre de inmediato. Me pareció extraño, considerando que las leyes de Batters en Dakota del Norte permiten servir alcohol hasta las 2 AM, pero el padre de Astrid había sido muy específico con respecto al horario, y no estaba en posición de cuestionar un trabajo que necesitaba desesperadamente. Las demás reglas eran aún más extrañas, escritas con una caligrafía temblorosa que sugería urgencia o miedo. Regla 2. Si la rocola toca Red River Valley 3 veces en una noche, desenchúfala de inmediato y no restablezcas la electricidad hasta la noche siguiente. Regla 3. La puerta del sótano debe permanecer cerrada con llave desde el atardecer hasta el amanecer. Si escuchas golpes desde abajo durante ese tiempo, no respondas. Regla 4. Si un cliente pide un trago de whisky de centeno solo y deja el cambio exacto sobre la barra sin decir una palabra, sírvele la bebida, pero no mires su rostro. Regla 5. La fotografía en la pared oeste debe ser desempolvada todos los martes exactamente a las 11 p.m. Mientras limpias, no mires directamente el reflejo en el viejo espejo. Regla 6. Si la temperatura dentro del bar baja de los 10 grados Celsius entre la medianoche y las 3 a.m., enciende el farol de queroseno en la oficina y colócalo sobre la barra hasta el amanecer. Regla 7. Si algún cliente pregunta por Emil Hogan o por los eventos del 13 de octubre de 1938, dile que el bar está cerrado y pídele que se retire de inmediato. Leí la lista 3 veces esa primera noche, sentado en la pequeña oficina sobre el bar. El apartamento olía a cigarrillos viejos y a serrín de pino, amueblado con un sofá hundido y una televisión que solo sintonizaba 2 canales. Afuera el viento aullaba a través de la pradera, sacudiendo las ventanas y haciendo rebotar plantas rodadoras por la calle Cedar. Las reglas no tenían sentido. Parecían las delirantes paranoias de alguien que había pasado demasiadas noches solo en un edificio antiguo. Pero había firmado un contrato y Astrid había sido clara sobre seguir las instrucciones de su padre. Además, ¿qué tan difícil podría ser seguir unas reglas excéntricas? Mi primera semana transcurrió sin incidentes. Los clientes habituales eran bastante amigables, en su mayoría granjeros con apellidos como Old Centerson y Nordahl. Bebían Budweiser y hablaban sobre los precios del maíz y el clima. Tommy Erickson, un trabajador jubilado del ferrocarril del Pacífico Norte, venía todos los martes y jueves, siempre pidiendo lo mismo, 2 cervezas y un trago de Jack Daniels. Se sentaba al final de la barra, cerca de la vieja fotografía, y contaba historias de los primeros días, cuando los trenes aún pasaban regularmente por Williston. Este lugar solía estar lleno todas las noches, decía, haciendo un gesto con la botella de cerveza. Trabajadores del ferrocarril, petroleros, granjeros que venían al pueblo por suministros. Emil Hogan sabía cómo llevar un bar, se lo reconozco, pero algo le pasó en el 38. Lo cambió, lo volvió precavido. Quise preguntarle sobre el 13 de octubre, pero la regla 7 me detuvo. En su lugar, me limité a escuchar las historias de Tommy sobre los viejos tiempos, cuando ese camino polvoriento era el centro social de esta parte del pueblo. La primera cosa extraña ocurrió un jueves por la noche. Estaba secando vasos cuando la rocola en la esquina empezó a tocar Red River Valley. Nada fuera de lo común. Era una canción popular entre los clientes mayores. Pero 20 minutos después volvió a sonar y luego otra vez exactamente a las 11:47 p.m. Recordé la regla 2 y me acerqué para desenchufarla. Justo cuando iba a tirar del cable, la rocola se quedó en silencio. Las luces del panel de selección se atenuaron y, por un instante, juraría que escuché voces saliendo del interior de la máquina. Susurros, como si personas conversaran en otra habitación. Arranqué el enchufe de la pared. El bar quedó en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador de cerveza y el sonido lejano del tráfico en la autopista 2. Los 3 clientes, aún con sus bebidas, me miraron expectantes. La máquina ha estado fallando, dije, obligándome a sonreír.
La haré revisar mañana. El viejo Henrik Larsson, un agricultor de trigo de las afueras, asintió y volvió a su cerveza. Ya no las hacen como antes, dijo. Ahora todo tiene computadoras. Yo quiero algo simple, algo que funcione. Dejé la rocola desenchufada el resto de la noche. Cuando bajé al día siguiente para abrir el bar, la encontré conectada de nuevo, emitiendo un leve zumbido. El panel de selección no mostraba señales de haber fallado. El segundo incidente ocurrió el martes siguiente. Estaba cerrando el local, siguiendo mi rutina habitual de lavar vasos y limpiar mesas, cuando noté la hora, las 11:02 p.m. La regla número 5 especificaba que debía desempolvar la fotografía exactamente a las 11 en punto los martes. Tomé un paño de microfibra de detrás de la barra y me acerqué al viejo cuadro. Mostraba el Dusty Trail tal como lucía en la década de 1930, con los mismos paneles de madera oscura y taburetes de bar, pero la iluminación era distinta, más cálida, de algún modo más viva. Detrás de la barra se encontraba un hombre con un delantal blanco. Supuse que era Emil Henn. Al fondo, el viejo espejo reflejaba una sala llena de gente. Comencé a limpiar el marco con cuidado, evitando mirar directamente el reflejo, tal como indicaba la regla. Pero la visión periférica es una cosa extraña. Mientras trabajaba, percibí movimiento en el espejo antiguo dentro de la fotografía. Siluetas cambiantes, figuras desplazándose donde solo debería haber un reflejo vacío. Mi mano se detuvo en seco. La tentación de mirar directamente al espejo era casi insoportable, pero la regla había sido clara. Terminé de limpiar rápidamente y retrocedí un paso. Fue entonces cuando noté algo que me secó la garganta. En el reflejo del espejo antiguo, apenas visible en la fotografía descolorida, distinguí la silueta de un hombre detrás de la barra. Pero Emil Henn estaba claramente visible en la parte principal de la imagen, posando y sonriendo. Esta figura era distinta, más alta y estaba mirando directamente hacia mí. Retrocedí alejándome de la fotografía, aún con el paño en la mano. La figura en el reflejo parecía seguirme, rastreando mis movimientos con unos ojos que no podía ver del todo, pero cuya mirada sentía claramente. Esa noche no pude dormir con facilidad. Me acosté en la cama angosta del piso de arriba, escuchando cómo el edificio crujía y se asentaba a mi alrededor. Cada sonido parecía amplificado. El silbido del viento colándose por los huecos de las ventanas, el rugido ocasional de un camión en la carretera 2, el tic-tac constante del viejo reloj en la pared de la cocina. A las 3 de la madrugada escuché pasos en el bar de abajo, botas pesadas sobre el suelo de madera avanzando con determinación desde la puerta principal hacia el fondo del edificio. Agarré el teléfono y me acerqué sigilosamente a lo alto de las escaleras, escuchando. Los pasos continuaron, firmes y constantes, seguidos por el sonido de sillas moviéndose. Llamé a la policía. La oficial Janet Kowalski llegó 20 minutos después, linterna en mano, y no encontró nada. No había señales de entrada forzada, ni inventario faltante, ni explicación para lo que había escuchado. Los edificios antiguos hacen ruidos, dijo mientras guardaba su linterna. Especialmente cuando baja la temperatura, expansión térmica, cimientos que se ajustan, te acostumbrarás. Pero yo sabía lo que había oído, y comenzaba a comprender que las reglas no eran simples protocolos excéntricos, eran medidas de protección. Advertencias transmitidas por alguien que había aprendido por las malas que hay lugares que se aferran a su pasado y pasados que se niegan a quedarse enterrados. El incidente de la temperatura ocurrió un sábado por la noche a finales de octubre. Llevaba 6 semanas a cargo del Dusty Trail y las reglas se habían vuelto rutina. Cerrar a la 45 AM, desempolvar la fotografía los martes, mantener el sótano cerrado después del atardecer. Protocolos simples que hacían funcionar el turno nocturno sin problemas. Pero ese sábado fue diferente. El bar había estado más concurrido de lo habitual. Una fiesta de boda de Tioga se había detenido después de la recepción y la celebración se prolongó bien pasada la medianoche. A la 1:30 am solo quedaban 3 clientes. Tommy Erickson, en su lugar habitual, un joven trabajador petrolero llamado Dale Nordstrom y una mujer mayor que no reconocí. La mujer me inquietaba. Llevaba 2 horas con el mismo whisky sour,
sentada en la mesa más cercana a la vieja fotografía. Usaba un abrigo de lana marrón a pesar de la cálida noche de octubre, y su cabello gris estaba recogido en un moño apretado. Cada pocos minutos miraba el cuadro en la pared, luego me observaba como si estuviera esperando algo. A la 1:45 a.m. en punto anuncié la última ronda. Dale terminó su cerveza y se dirigió a la puerta, pero Tommy y la mujer permanecieron sentados. Comencé la rutina de cierre, apilando sillas y limpiando mesas. «Es hora de irse, amigos», dije con voz amable pero firme. La primera regla era clara al respecto. Tommy asintió y dejó su propina habitual en la barra, pero la mujer no se movió. Sus manos arrugadas seguían aferradas a su vaso. «Conocí a Emil Hogan», dijo en voz baja, antes de que empezaran los problemas. El simple hecho de mencionar el nombre de Emil me estremeció. La regla número 7 era específica sobre esta situación. «Señora, lo siento, pero el bar ya está cerrado. Tiene que irse». Ella alzó la vista hacia mí con unos ojos azul pálido que parecían demasiado jóvenes para su rostro. «Estás siguiendo las reglas. Eso está bien. Pero ¿sabes por qué las escribió?» Me acerqué, listo para escoltarla físicamente si era necesario. «El bar está cerrado. Por favor, váyase». Se levantó lentamente con las articulaciones crujiendo como madera vieja. «El 13 de octubre se acerca otra vez, joven. Faltan 3 semanas. Quizá deberías preguntarte qué ocurrió esa noche». Dejó un billete de $5 sobre la mesa y caminó hacia la puerta. «Y quizá deberías revisar tu termómetro». Después de que se fue, cerré la puerta con llave y me dispuse a terminar la limpieza. Fue entonces cuando noté el termómetro detrás de la barra. Marcaba 47 grados Airbursters. La aguja seguía bajando. La regla 6 volvió de golpe a mi mente. Si la temperatura dentro del bar desciende por debajo de los 50 grados entre medianoche y las 3 a.m., enciende el farol de queroseno en la oficina y colócalo sobre la barra hasta el amanecer. Corrí escaleras arriba a la oficina, mi aliento comenzando a formar pequeñas nubes en el aire que se enfriaba. El farol de queroseno estaba en un estante detrás del escritorio, una vieja lámpara de bronce que parecía sacada de un museo. Nunca lo había tocado antes, siempre creí que era solo decorativo. Era sorprendentemente pesado, lleno de combustible con un olor fuerte y limpio. Encontré cerillas en el cajón del escritorio y encendí la mecha. La llama prendió al instante, proyectando sombras danzantes en las paredes de la oficina. Para cuando bajé con el farol, la temperatura había bajado a 45 grados. Lo coloqué sobre la barra como indicaba la regla y esperé. La llama titilaba pero se mantenía firme, creando un pequeño círculo de calor en la sala cada vez más fría. Fue entonces cuando escuché las voces. Al principio eran susurros tan suaves que pensé que era el viento afuera, pero a medida que la temperatura seguía bajando, las voces se hacían más claras. Voces de hombres hablando en tonos bajos, discutiendo cosas que no lograba entender del todo. Las palabras parecían provenir de todas partes y de ninguna. Las paredes, el techo, el suelo, bajo mis pies. «Le dijimos que no atendiera a ese forastero», murmuraban. Debería haberlo sabido. La puerta debía permanecer cerrada. Me aferré al borde de la barra intentando mantener la calma. Las voces conversaban sobre eventos ocurridos décadas atrás. Podía sentir la preocupación en su tono, el miedo que surge cuando se sabe que algo terrible está por suceder. La llama del farol se volvió más brillante y las voces más nítidas. Escuché mencionar varias veces el nombre de Emil Hogan, junto con fechas y horas que no significaban nada para mí. Pero una frase se repetía una y otra vez: «Él va a volver». A las 3:15 a.m., a esa hora la temperatura empezó a subir. Las voces se desvanecieron poco a poco, como si alguien estuviera cambiando de emisora en una radio. A las 3:30 a.m. el termómetro marcaba 68 grados Fahrenheit y el bar volvía a sentirse normal. Apagué el farol y lo guardé en la oficina. A la mañana siguiente llamé a Astrid. Escuchó con paciencia mientras le contaba sobre la bajada de temperatura y las voces. Pero no pareció sorprendida. «Mi padre también tuvo que lidiar con eso», me dijo. «El edificio recuerda, Jacob. Recuerda todo lo que pasó aquí, especialmente lo que ocurrió el 13 de octubre». «¿Qué fue lo que pasó esa noche?», pregunté.
Hubo una larga pausa. Un hombre vino al bar, un desconocido. Pidió un trago de whisky de centeno y dejó el cambio exacto sobre la barra sin decir una palabra. Mi padre le sirvió, pero cometió el error de mirarlo a la cara. Hubo una pausa. A la mañana siguiente encontraron 3 cuerpos en el sótano. El desconocido había desaparecido, pero la puerta del sótano estaba completamente abierta. De repente, la cuarta regla tenía sentido. Si un cliente pide un trago de whisky de centeno solo y deja el cambio exacto en la barra sin decir una palabra, sírvele la bebida, pero no lo mires a la cara. Ese hombre regresa, continuó Astrid. No cada año, pero con la frecuencia suficiente. Normalmente alrededor del aniversario. Las reglas no son solo sugerencias, Jacob, son instrucciones de supervivencia. Colgué el teléfono con una nueva comprensión de mis responsabilidades. El Dusty Trail no era solo un bar, era una instalación de contención y yo era su guardián. El incidente con la puerta del sótano ocurrió 3 días después. Estaba haciendo el inventario de suministros cuando escuché unos golpes provenientes de abajo. 3 golpes secos seguidos de silencio, luego 3 más. La regla 3 era clara. La puerta del sótano debe permanecer cerrada con llave entre el atardecer y el amanecer. Si escuchas golpes desde abajo durante esas horas, no respondas. Pero los golpes continuaron. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. El ritmo era hipnótico, casi suplicante. Me encontré caminando hacia la puerta del sótano, con la mano extendida hacia el cerrojo. El metal estaba helado contra mi palma. Retiré la mano de inmediato, recordando la regla. Pero los golpes se volvieron más fuertes, más insistentes. Parecía que había alguien atrapado allá abajo, desesperado por salir. Tomé el teléfono y llamé de nuevo a Astrid. «Hay alguien en el sótano», le dije. «Está golpeando la puerta». «No», respondió con firmeza. «No hay nadie ahí abajo. No abras esa puerta, Jacob. Hagas lo que hagas. No la abras. ¿Y si alguien está herido? ¿Y si necesita ayuda?» «Nada. Allá abajo necesita ayuda. Nada allá abajo es humano». Los golpes se detuvieron de repente. Esperé junto al teléfono durante 1 hora más, pero el silencio persistió. Cuando finalmente me acerqué a revisar la puerta del sótano, encontré profundas marcas en la madera, como si algo con garras hubiera estado tratando de salir. Esa noche, moví mi cama lejos del piso directamente encima del sótano. No podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba esperando allá abajo. Algo que había estado esperando por mucho tiempo. La fotografía comenzó a cambiar con más frecuencia después de eso. Cada mañana notaba diferencias sutiles. Una figura en el fondo estaba en una posición distinta o las sombras caían en ángulos diferentes, pero el cambio más perturbador era en el reflejo del viejo espejo. La figura detrás de la barra se volvía más nítida, más definida, y sin duda me estaba observando. Empecé a evitar la fotografía durante el día, pero era difícil ignorarla. El marco parecía atraer mi atención como un imán tirando del rincón de mi visión, y a veces, cuando el bar estaba vacío y en silencio, juraría que escuchaba risas saliendo desde el interior del marco. Faltaban 3 semanas para el 13 de octubre. 3 semanas hasta el aniversario de lo que sea que ocurrió en 1938. 3 semanas hasta que el extraño pudiera regresar. Comencé a estudiar las reglas con más detenimiento, buscando pistas sobre lo que debía hacer cuando llegara esa noche. Pero las reglas solo cubrían los sucesos habituales, la rocola, las caídas de temperatura, la puerta del sótano. No decían nada sobre el 13 de octubre en sí. Fue entonces cuando me di cuenta de que las reglas no estaban hechas para evitar lo que se avecinaba. Estaban hechas para ayudarme a sobrevivirlo. La primera vez que lo vi, estuve a punto de romper la regla 4. Fue un martes por la noche, 2 de octubre, 11 días antes del aniversario. El bar estaba casi vacío, solo el viejo Henrik Larsson terminando su cerveza semanal y un camionero de Montana que se había detenido para tomar café y pedir direcciones. El viento otoñal sacudía las ventanas, trayendo consigo el aroma de la cosecha y del invierno que se acercaba. El desconocido entró. Lo noté porque había estado mirando el reloj, temiendo la llegada de las 11 de la noche y mi cita semanal con la fotografía. Era alto,
Llevaba un abrigo largo y oscuro que parecía absorber la luz de los letreros de neón. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, con un estilo que pertenecía a otra época. Se acercó a la barra con pasos medidos, sus zapatos resonando contra el suelo de madera. Hendrik levantó la vista de su cerveza, pero enseguida apartó la mirada. El camionero terminó su café y se fue sin decir una palabra, como si hubiera sentido que algo no estaba bien. El desconocido se detuvo directamente frente a mí y colocó las manos sobre la barra. Sus dedos eran largos y pálidos, con uñas que parecían limadas en punta. Cuando habló, su voz era suave, pero se escuchaba con claridad en toda la sala. Whisky de centeno, solo. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó el cambio exacto, un billete de $5 y 3 monedas de 25 centavos. El dinero era antiguo, del tipo que habían dejado de imprimir hacía décadas. Lo puso sobre la barra sin mirarme y se quedó esperando. La regla número 4 resonó en mi mente. Si un cliente pide un whisky de centeno solo y deja el cambio exacto sobre la barra sin hablar, sírvele la bebida, pero no mire su rostro. Me temblaban las manos mientras alcanzaba la botella de whisky. El desconocido permanecía completamente inmóvil, su respiración tan silenciosa que no podía oírla. Serví el trago, con la mirada fija en el líquido ámbar, luchando contra cada instinto que me pedía mirar su rostro. Deslicé el vaso sobre la barra. Él lo tomó con esos dedos pálidos y lo bebió de un solo trago. El vaso tocó la barra con un leve clink, y luego comenzó a alejarse, sus pasos resonando en el silencio repentino. Hendrik esperó hasta que la puerta se cerró para hablar. «Lo hiciste bien, muchacho. Muy bien. Mi abuelo solía contarme historias sobre hombres como ese. A veces regresan para poner a prueba si la gente aún recuerda las viejas costumbres». «¿Qué pasa si miras su rostro?», pregunté con la voz apenas firme. El rostro curtido de Hendrik se puso pálido. «Mejor no hacer preguntas como esa. Hay conocimientos que no están destinados a los vivos». Después de que Hendrik se fue, cerré la puerta con llave y comencé mi rutina de cierre, pero no podía dejar de pensar en las manos del desconocido. Había algo mal en ellas, algo más allá de la piel pálida y las uñas afiladas, manchas oscuras bajo las uñas, como sangre seca que no se podía lavar. A las 11 en punto me acerqué a la fotografía con mi paño de limpieza. La rutina se había vuelto automática, pero esa noche se sentía diferente. El marco parecía vibrar levemente bajo mi tacto, y el vidrio estaba cálido a pesar del aire frío del bar. Comencé a limpiar el polvo, evitando mirar el reflejo en el viejo espejo. Pero mientras trabajaba, percibí movimiento dentro de la propia fotografía. No solo el reflejo, toda la imagen estaba cambiando. Las figuras se movían dentro del marco, cambiando de posición como actores en un escenario. En la parte central de la fotografía, Emil Hogan salió de detrás de la barra. Caminó hacia el centro de la sala, donde 3 hombres estaban sentados a una mesa. Llevaban ropa de los años 30 y sus rostros estaban vueltos, dándole la espalda a la cámara. Emil les hablaba, sus labios se movían en una conversación silenciosa. Me obligué a seguir limpiando, pero la tentación de observar la escena era casi insoportable. Con la visión periférica vi a Emil señalar hacia la puerta del sótano. Los 3 hombres se levantaron y uno de ellos, el más alto, giró ligeramente hacia la cámara. Alcancé a ver su perfil y solté un jadeo. Era el desconocido que acababa de salir del bar. A la misma piel pálida, el mismo cabello oscuro, la misma ropa, pero esto era en 1938, más de 80 años atrás. El trapo se deslizó de mi mano y cayó al suelo. Cuando me agaché para recogerlo, miré accidentalmente directamente al reflejo en el viejo espejo dentro de la fotografía. Un rostro me devolvía la mirada. No era el mío, sino el de alguien completamente distinto. Alguien con ojos como agujeros negros y una boca que se extendía demasiado, llena de dientes afilados como cuchillas. Ese rostro me sonrió, y escuché una risa que resonaba desde dentro del marco. Retrocedí tambaleándome, tirando una silla al suelo. La fotografía había vuelto a la normalidad, mostrando el bar vacío de los años 30, pero yo sabía lo que había visto. Sabía que el desconocido de la fotografía y el que acababa de pedir whisky de centeno eran la misma persona.
A la mañana siguiente llamé de nuevo a Astrid. Escuchó mi descripción del extraño y de la fotografía cambiante y luego suspiró profundamente. «Te está poniendo a prueba», dijo. «Quiere asegurarse de que entiendes las reglas antes de que llegue el aniversario». Mi padre escribió sobre encuentros similares en su diario. «El extraño siempre regresa en los días previos al 13 de octubre. ¿Qué quiere?» «Lo mismo que quería en 1938. Acceso al sótano. Hay algo ahí abajo, Jacob. Algo que ha estado encerrado por generaciones. El extraño es la llave y el sótano es la cerradura». «¿Qué hay en el sótano?» Un largo silencio. «No lo sé. Mi padre nunca me lo dijo, pero me hizo prometer que mantendría la puerta cerrada, pasara lo que pasara. Y también me hizo prometer que encontraría encargados que siguieran las reglas». «¿Qué pasó con los otros encargados?» «Los que renunciaron rompieron las reglas, y romper las reglas tiene consecuencias». Esa misma tarde fui a la biblioteca comunitaria de Williston y busqué en los archivos de periódicos de octubre de 1938. El Williams County News publicó una breve noticia el 14 de octubre de 1938. 3 hombres hallados muertos en el sótano de un establecimiento en Cedar Street. La policía no reporta señales de violencia. El propietario del local, Emil Hogan, no estuvo disponible para hacer comentarios. Investigación en curso. La noticia estaba enterrada en la página 3, entre una nota sobre la cosecha de trigo y un anuncio de abrigos de invierno. No aparecieron más artículos de seguimiento en las semanas siguientes. La investigación pareció desaparecer junto con los hombres. Pero encontré algo más en los archivos, un aviso fúnebre del 20 de octubre de 1938. Emil Hogan, de 45 años, propietario del bar Dusty Trail, falleció repentinamente el 19 de octubre. Le sobrevive su hija, Astrid. Los servicios funerarios se realizarán en la Iglesia Luterana de la Trinidad. Emil había muerto 6 días después del incidente. La coincidencia era imposible de ignorar. Pasé el resto de la tarde investigando a los 3 hombres muertos. Sus nombres aparecían en las esquelas. Robert Carlson, un vendedor ambulante de Minneapolis; Michael O'Brien, un trabajador ferroviario de Fargo; y Thomas Anderson, un granjero de las afueras de Willis. Los 3 habían muerto el 13 de octubre de 1938. Pero había algo extraño en sus obituarios. Todos mencionaban que los hombres dejaban esposas e hijos. Sin embargo, al buscar certificados de defunción o registros de entierro, no encontré nada. Era como si esos hombres nunca hubieran existido fuera de esa noche. Esa noche regresé al bar con una nueva comprensión de mi situación. El extraño no era solo un cliente, era un cobrador, y cada ciertos años regresaba para reclamar lo que le correspondía. El bar se llenó con la clientela habitual, pero el ambiente se sentía distinto. Los parroquianos hablaban en susurros y varios se marcharon más temprano de lo normal. Incluso Tommy Erickson, que llevaba décadas viniendo, terminó su cerveza rápidamente y se fue a casa. A las 9:30 p.m. la rocola comenzó a tocar Red River Valley. Conté las veces, 1, 2, 3. Caminé para desenchufarla, pero antes de llegar al cable la música se detuvo. El panel de selección se apagó y la máquina quedó en silencio, pero aún podía oír la canción. Venía de otro lugar del bar. Una melodía tenue que parecía atravesar las paredes. La temperatura comenzó a descender. Para las 10 p.m. el bar estaba vacío, excepto por mí. Cerré con llave la puerta principal y saqué el farol de queroseno de la oficina. El termómetro marcaba 43 grados y bajando. Encendí el farol y lo coloqué sobre la barra. La llama proyectaba sombras danzantes por todo el lugar y en cuestión de minutos comenzaron las voces, pero esa noche eran diferentes, más claras, más urgentes. «Él regresa», dijo una voz masculina. «La puerta no aguantará mucho más». «Las reglas no bastan», respondió otra voz. «Las reglas no pueden detener lo que ya ha sido invitado a entrar». «Emil debió saberlo», agregó una tercera voz. «Debió haber mantenido la puerta cerrada aquella noche». Reconozco las voces ahora. Pertenecían a los 3 hombres que murieron en el sótano. Estaban tratando de advertirme, pero ¿advertirme sobre qué? La temperatura seguía bajando.
Mi aliento formaba nubes en el aire helado y la escarcha comenzaba a cubrir las ventanas. La llama de la linterna titilaba, pero se mantenía firme, creando una pequeña isla de calor en medio del frío creciente. Escuché pasos en el techo. Botas pesadas caminaban de un lado a otro sobre las viejas tejas, como si una bestia enjaulada estuviera acechando. El sonido se volvía más fuerte, más insistente, acompañado de arañazos, como si algo intentara abrirse paso a través del techo. La puerta del sótano empezó a sacudirse. El cerrojo resistía, pero la madera del marco comenzaba a astillarse. Algo la empujaba desde el otro lado, algo con una fuerza descomunal. «No lo dejes entrar», suplicaban las voces. «Hagas lo que hagas, no abras esa puerta». Pero yo no era quien intentaba abrirla. La puerta estaba siendo forzada desde dentro, por algo que había estado esperando en el sótano durante décadas. Algo que sabía que el 13 de octubre estaba a solo 11 días. El temblor se detuvo exactamente a las 3 de la madrugada. La temperatura comenzó a subir y las voces se desvanecieron. Pero al apagar la linterna vi algo que me heló la sangre. La puerta del sótano estaba entreabierta. Solo una rendija, pero suficiente para que algo pudiera pasar. Y en esa rendija vi movimiento. Algo pálido se deslizaba en la oscuridad de abajo. Tomé una silla y la encajé contra la puerta, luego volví a echar el cerrojo. Pero sabía que no sería suficiente. Lo que fuera que estuviera allí abajo se estaba haciendo más fuerte, y el 13 de octubre se acercaba. La fotografía en la pared parecía brillar con la tenue luz, y podría jurar que vi el rostro del extraño reflejado en el viejo espejo, sonriéndome con esos dientes limados. Quedaban 10 días para el aniversario. 10 días para descubrir cómo sobrevivir a lo que se avecinaba. Tenía la sensación de que seguir las reglas no sería suficiente. La puerta del sótano aguantó 3 días más. Luego, el 6 de octubre la encontré completamente abierta. Había bajado a las 6 de la tarde para preparar el bar para la clientela de la noche. La puerta que había asegurado con un cerrojo y una silla ahora estaba completamente abierta, revelando una escalera de madera que descendía a la oscuridad. La silla yacía de lado, con las patas metálicas dobladas en ángulos extraños, como si algo las hubiera aplastado. Un olor subía desde abajo, terroso y dulce, como flores demasiado tiempo sumergidas en agua estancada. Tomé una linterna de detrás del bar y me acerqué a la abertura. Los escalones de madera parecían firmes, pero desaparecían en la negrura después del 5º o 6º peldaño. Llamé. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí abajo?» Mi voz resonó en el espacio, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de mi propia respiración y el goteo constante del agua en algún lugar de la oscuridad. Debí haber cerrado la puerta de inmediato. Debí haber llamado a Astrid, a la policía, a cualquiera que pudiera entender con qué estaba lidiando. En cambio, puse un pie en el primer peldaño. El haz de la linterna reveló paredes de piedra cubiertas por una fina capa de humedad. El sótano era más grande de lo que esperaba. Se extendía más allá de los límites del edificio. El aire se volvía más frío a medida que descendía y el olor se intensificaba. No solo eran flores, había algo más, algo que se estaba pudriendo. Al llegar al fondo de las escaleras, me encontré en una habitación rectangular con suelo de tierra. Las paredes estaban cubiertas por estanterías de madera, la mayoría vacías. Pero en el centro de la habitación, directamente debajo del bar, había un pozo. Era circular, de unos 1,20 metros de ancho, construido con la misma piedra que las paredes. La abertura estaba cubierta por una pesada tapa de madera asegurada con un viejo candado. Pero el candado estaba roto, colgando abierto de su cadena. Me acerqué al pozo y levanté la tapa. El haz de la linterna desapareció en la profundidad, tragado por una oscuridad que parecía no tener fin. Pero podía oír algo allá abajo, un leve sonido de arañazos como uñas raspando contra la piedra. Fue entonces cuando noté las marcas en las paredes, cubrían cada superficie profundamente grabadas en la piedra, nombres, fechas y símbolos que dolía mirar directamente. Algunas inscripciones eran recientes, talladas con una mano temblorosa. Todavía están ahí abajo, todavía esperando. 13 de octubre de 1987. El agua está subiendo. No podremos contenerlos por mucho más tiempo.
13 de octubre de 1995. Volvió. Se llevó a Danny Peterson. La puerta no resistirá. 13 de octubre de 2003. LM. La anotación más reciente tenía fecha del 13 de octubre de 2011. Puedo oírlos cantar. El agua está al borde. Que Dios ayude a quien venga después. Sa. Entonces comprendí que estaba viendo mensajes de antiguos encargados. Cada uno había enfrentado la misma situación que yo afrontaba ahora. Todos documentaban el fallo del sistema de contención cada ciertos años. El sonido de los arañazos en el pozo se hizo más fuerte. Me incliné y vi movimiento en la oscuridad, figuras pálidas deslizándose por las paredes de piedra, y oí voces, débiles pero cada vez más claras. «Déjanos salir», susurraban. «Hemos esperado tanto tiempo. Déjanos salir». Solté la tapa y eché a correr. Los escalones de madera crujían bajo mi peso mientras subía al nivel del bar. Detrás de mí, las voces se hacían más fuertes, más urgentes. Para cuando llegué arriba, estaban gritando. Cerré la puerta del sótano de un portazo y eché el cerrojo, pero sabía que no aguantaría. La cerradura ya estaba dañada por lo que fuera que la había forzado antes. Tomé la mesa más pesada del bar y la arrastré contra la puerta. Las voces se detuvieron de golpe. Ese silencio repentino fue peor que los gritos. Llamé a Astrid, pero su teléfono fue directamente al buzón de voz. Intenté contactar con la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que había un pozo en mi sótano lleno de voces? ¿Que algo intentaba salir? En lugar de eso, llamé para reportarme enfermo en mi turno de la tarde y conduje hasta la Sociedad Histórica de Williston. El edificio estaba por cerrar, pero una voluntaria anciana en la recepción se compadeció de mí cuando le expliqué que investigaba la historia de mi lugar de trabajo. ¿El Dusty Trail? Vaya, ese sitio tiene bastante historia, dijo, guiándome a una sala trasera llena de archivadores. ¿Buscas algo en particular? Intento entender qué ocurrió allí en 1938. Su expresión se volvió seria. Fue una época difícil para el pueblo. Murieron 3 hombres. Emil Hogan. Bueno, nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Sacó una carpeta gruesa etiquetada como Incidentes de Cedar Street y desplegó su contenido sobre la mesa. Recortes de periódicos, informes policiales y notas manuscritas. Emil construyó ese bar justo sobre un pozo antiguo, explicó. Un pozo pionero cavado en la década de 1880, cuando llegaron los primeros colonos, pero se secó al cabo de unos años, y la gente decía que estaba maldito. Examiné un mapa dibujado a mano de 1932 que mostraba la ubicación del pozo bajo el bar. ¿Por qué construiría encima? Terreno más barato, respondió. Y Emil siempre fue práctico. Pensaba que un pozo viejo era solo eso. Lo selló con concreto y construyó el bar encima. Señaló un informe policial del 14 de octubre de 1938. Pero algo salió mal esa noche. Los 3 hombres que murieron no fueron encontrados solo en el sótano, estaban dentro del pozo. El concreto había sido roto desde dentro y el pozo estaba inundado. ¿Inundado? Pero si estaba seco. Eso fue lo extraño. El agua venía de otro lugar, quizá corrientes subterráneas o algo más profundo. Bajó la voz. El informe policial mencionaba que el agua estaba tibia y olía a azufre. Pensé en los arañazos que había oído, en las figuras pálidas moviéndose en la oscuridad. ¿Qué pasó con los cuerpos? Esa es la parte más extraña. Para cuando llegó el forense, los cuerpos ya no estaban, simplemente habían desaparecido. La policía volvió a sellar el pozo, pero Emil nunca se recuperó. Murió una semana después y la gente decía que pasó sus últimos días hablando de voces en las paredes. Regresé al bar con una nueva comprensión de mi situación. The Dusty Trail no solo estaba construido sobre tierra maldita, estaba construido sobre una puerta, y esa puerta se estaba abriendo. El bar estaba lleno esa noche a pesar de mi ausencia. Había dejado una nota diciendo que estaba enfermo, pero los clientes habituales se habían acomodado como en casa. Henrik Larsson estaba detrás de la barra sirviendo tragos y contando historias. Tommy Erickson estaba en su lugar habitual y varios otros lugareños se reunían alrededor de la mesa de billar. «Tienes mala cara», dijo Henrik cuando entré. «Quizá deberías irte a descansar». «No puedo», respondí.
No esta noche. Hay algo que necesito contarles. La sala se quedó en silencio. Incluso la rocola pareció captar el ambiente y dejó de sonar. Les hablé del sótano, del pozo y de las voces. Les conté sobre el extraño que venía al bar desde hacía décadas, siempre alrededor del 13 de octubre. Les hablé de los mensajes tallados en las paredes y de los cuerpos que habían desaparecido del pozo. Cuando terminé, la sala permaneció en silencio por un largo momento. Entonces Tommy Erickson rompió el silencio. Mi abuelo trabajaba en el ferrocarril cuando pasó por aquí por primera vez, dijo. Me contó historias sobre ese pozo. Dijo que no lo cavaron para obtener agua. Lo cavaron para otra cosa, algo que los viejos querían mantener enterrado. ¿Qué clase de cosa?, pregunté. Cuerpos, respondió Tommy en voz baja. Muchos cuerpos, gente que murió durante los duros inviernos, o por enfermedades, o por cosas que no tenían nombre. Se suponía que el pozo era un lugar donde los muertos pudieran descansar, pero cuando pones tantos cadáveres en un solo lugar, a veces no se quedan quietos. Hendrik asintió con gravedad. Él extió con gravedad. El extraño no está tratando de entrar al sótano, está tratando de sacar algo de allí. Entonces tenemos que detenerlo, dije. No se puede detenerlo, respondió Tommy. Ha estado viniendo aquí desde antes de que cualquiera de nosotros naciera, pero quizá podamos ayudarte a sobrevivir lo que se viene. Se quedaron conmigo hasta la hora de cierre, turnándose para vigilar la puerta del sótano. La mesa que había movido seguía firme, pero se oían ruidos desde abajo, rasguños, arañazos y el goteo constante del agua. A la 1:45 a.m. anuncié la última ronda como siempre, pero nadie se movió para irse. Nos quedamos, dijo Hendrik. Al menos hasta el amanecer. Quise discutir, decirles que era demasiado peligroso, pero agradecí su compañía. La idea de enfrentar lo que venía solo me había estado carcomiendo durante días. A las 2 a.m., la rocola comenzó a tocar Red River Valley por sí sola. El panel de selección estaba apagado y la máquina no estaba enchufada, pero la música llenaba la sala, cada vez más fuerte con cada repetición. Tras la tercera vez, la música se detuvo. La sala quedó en silencio, excepto por el sonido de nuestra respiración y el tic-tac constante del reloj sobre la barra. Fue entonces cuando oímos pasos en el techo, botas pesadas que iban de un lado al otro, acompañadas del sonido de garras arañando las tejas. «Ya está aquí», susurró Tommy. La puerta del sótano comenzó a temblar. La mesa raspaba el suelo mientras algo empujaba desde el otro lado. El cerrojo aguantaba, pero la madera alrededor del marco comenzaba a astillarse. Afuera el viento se levantó, sacudiendo las ventanas y haciendo que la basura volara por el estacionamiento. Pero entre el ruido de la tormenta pudimos oír algo más, voces llamando desde lo profundo de la tierra. «Déjanos salir», cantaban. «Hemos esperado tanto. Déjanos salir». El extraño venía en camino, y el 13 de octubre estaba a solo una semana. Pero por primera vez desde que acepté este trabajo, no lo enfrentaría solo. El ataque comenzó 3 días antes del 13 de octubre. Estaba cerrando solo la noche del 10 cuando entró el primer cliente. Era joven, quizá de unos 25 años, con una piel tan pálida que parecía no haber visto el sol en su vida. Su ropa era extraña, un traje marrón que parecía sacado de un museo y unos zapatos que hacían eco con cada paso que daba. «Estamos cerrados», dije, sin apartar la vista de la caja registradora. Se acercó a la barra y colocó las manos sobre la madera. Sus dedos eran largos y delgados, con suciedad incrustada bajo las uñas. Whisky de centeno, solo. Levanté la vista a pesar de mí mismo. Su rostro era común, cabello castaño, ojos marrones, una barbilla débil, pero había algo en su expresión que me revolvió el estómago. Sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Estamos cerrados», dije. «Estamos cerrados», repetí. Metió la mano en su chaqueta y sacó un billete de $5 y 3 monedas de 25 centavos. Dinero antiguo, como el que había usado el desconocido antes. Lo colocó sobre la barra y esperó. No era el mismo hombre que había venido anteriormente. Era otro, alguien nuevo. Pero seguía el mismo patrón, el mismo ritual. La regla número 4 cruzó fugazmente por mi mente, pero esa regla era específica. No mirarles el rostro, y ya había cometido ese error. «Por favor, márchese», dije retrocediendo hacia el teléfono.
Su sonrisa se amplió. Miraste. Eso va contra las reglas. La temperatura en el bar comenzó a bajar. Mi aliento se volvió vapor visible y escarcha empezó a cubrir las ventanas. La piel del joven se volvió más pálida y sus ojos se tornaron completamente negros. Miraste, repitió. Ahora nos perteneces. Tomé el teléfono y marqué el 911, pero la línea estaba muerta. El hombre comenzó a caminar alrededor del bar. Sus movimientos eran demasiado fluidos, como si sus articulaciones hubieran sido reemplazadas por agua. El pozo está casi lleno, dijo. Solo unos pocos más y todos podremos salir. Todos los que hemos estado esperando. Corrí hacia la puerta principal, pero no se movía. El cerrojo estaba cerrado y no encontraba la llave. Detrás de mí, el hombre reía con un sonido que se asemejaba al vidrio rompiéndose. No puedes irte, dijo. Ahora eres el guardián. Debes quedarte y vigilar. La puerta del sótano estalló. La mesa que había usado para bloquearla salió volando por la habitación, estrellándose contra la pared. Agua comenzó a brotar del umbral, oscura y con un olor nauseabundo, arrastrando cosas que no quise identificar. El joven se disolvió en la inundación, su cuerpo se volvió parte del agua, pero su voz permaneció, resonando desde todos los rincones a la vez. 3 días más, cantó. 3 días más y seremos libres. El agua alcanzó mis tobillos antes de comenzar a retroceder. Fluía de regreso hacia el sótano, llevándose sillas, vasos y cualquier otra cosa que no estuviera clavada al suelo. En cuestión de minutos, el bar quedó vacío, salvo por el penetrante olor a descomposición. Pasé el resto de la noche en mi camioneta, observando el edificio y esperando el amanecer. Cuando salió el sol, llamé a Henrik Larsson. Ha comenzado, le dije. Lo que está en el sótano. Se está haciendo más fuerte. Henrik llegó en menos de 1 hora, acompañado por Tommy Erickson y 3 hombres más que reconocí del bar. Escucharon mi relato sin interrumpirme. Sus rostros se volvían más serios con cada detalle. Mi abuelo me habló de esto, dijo Carl Nordahl, un agricultor retirado. Dijo que ocurría cada ciertos años, siempre cerca del 13 de octubre. Lo que hay en el pozo intenta reclutar ayuda, envía fragmentos de sí mismo para encontrar a quienes rompen las reglas. ¿Qué reglas?, pregunté. Cualquier regla. No importa cuál. Una vez que rompes una, quedas vulnerable. Esa cosa puede usarte, controlarte, hacer que cometas actos. Tommy asintió. Por eso Emil escribió las reglas, no solo para proteger el bar, sino para proteger a quienes trabajan aquí. Cada regla que sigues te hace más fuerte. Cada regla que rompes te debilita. Pensé en las palabras del joven. Miraste. Eso va contra las reglas. Había violado la regla número 4 al mirar su rostro, y de algún modo eso había abierto una puerta entre nosotros. «¿Entonces qué hacemos?», pregunté. «Nos preparamos», respondió Henrik, «como lo hicieron nuestros padres y los padres de ellos. Este pueblo ha lidiado con esa cosa por más de un siglo. Sabemos cómo sobrevivir». Pasaron el día reforzando el bar. Henrik trajo bolsas de sal y las esparció alrededor de las entradas y ventanas. Carl colgó herraduras de hierro sobre las puertas. Tommy sacó una botella de agua bendita de la iglesia luterana de la Trinidad y trazó símbolos en las paredes. «Hierro y sal», explicó Henrik. «Las viejas costumbres mantienen a los muertos donde deben estar». Pero pude ver la duda en sus ojos. Seguían el ritual, repitiendo tradiciones transmitidas por generaciones, pero ninguno creía de verdad que funcionaría. Aquella noche, 11 de octubre, el bar se llenó de más gente de la que jamás había visto. La noticia se había esparcido por la comunidad y todos querían estar allí, no para ayudar, sino para presenciarlo, para ver si esta vez sería diferente. Los habituales ocuparon sus lugares de siempre, pero el ambiente era tenso. Las conversaciones eran susurros y todos miraban de reojo hacia la puerta del sótano. Había colocado otra mesa frente a ella, pero todos sabían que no serviría de nada. A las 9 en punto, la rocola empezó a tocar Red River Valley por sí sola. Conté las veces, 1, 2, 3, luego silencio. La temperatura comenzó a descender de inmediato. En cuestión de minutos hacía tanto frío que podíamos ver nuestro aliento. Encendí la lámpara de queroseno y la coloqué sobre la barra, pero la llama titilaba débilmente en el aire gélido. Las voces comenzaron a las 9:30.
No solo eran las de los tres hombres de 1938, sino docenas de voces hablando al mismo tiempo. Algunas eran recientes, con jerga moderna. Otras eran más antiguas, usando palabras de otra época. «Él viene», decían. «El guardián se acerca. Haced espacio, haced espacio». La puerta del sótano empezó a temblar. Agua comenzó a filtrarse por debajo del marco, extendiéndose por el suelo a pesar de la mesa que bloqueaba el paso. El agua estaba tibia y olía a azufre y flores podridas. «¡Fuera todos!», grité. «¡Salgan ya!». Pero nadie se movió. Permanecían en sus sillas, mirando fijamente la puerta del sótano con expresiones de miedo y fascinación. Hendrik intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. La boca de Tommy se movía, pero no emitía sonido alguno. Aquella cosa en el pozo los controlaba, los mantenía inmóviles. Iban a ser testigos, quisieran o no. La puerta estalló hacia afuera. La mesa salió volando por la habitación y el agua irrumpió en forma de torrente. Pero no era solo agua. Estaba llena de formas, figuras pálidas que se movían como humo. Llenaron la sala rodeando a los clientes aterrados, susurrándoles al oído. Una de esas figuras se acercó a mí. Era el joven de la noche anterior, pero ahora era translúcido, su cuerpo vibraba como un espejismo. Detrás de él venían otros, una mujer con vestido victoriano, un hombre con uniforme ferroviario, niños con ropas de los años 20. «Eres el guardián», dijo el joven. «Tienes que elegir. ¿Servirás voluntariamente o tendremos que obligarte?» Miré a mi alrededor. Los clientes seguían inmóviles, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Las figuras pálidas los tocaban, dejando huellas oscuras sobre su ropa y piel. «¿Qué quieren?», pregunté. «¿Libertad?». La mujer del vestido victoriano respondió: «Hemos estado atrapados en ese pozo por tanto tiempo. Queremos caminar bajo el sol otra vez. Queremos vivir». «Ya están muertos», dije. «La muerte es solo otro tipo de prisión», dijo el hombre del uniforme ferroviario. «Pero el 13 de octubre, la barrera es más débil. Podemos cruzarla si alguien nos ayuda, si hay un guardián que abra la puerta». Entonces lo comprendí. Las reglas no eran solo para sobrevivir, eran para mantener la puerta cerrada. Todos los encargados antes que yo enfrentaron esta misma lección. Algunos se negaron y murieron, otros aceptaron y se condenaron. «¿Y si me niego?», pregunté. El joven sonrió. «Entonces tomaremos lo que necesitamos, tu vida, tu alma, tu cuerpo, y los usaremos para abrir la puerta de todas formas». Las figuras pálidas comenzaron a acercarse. Los clientes intentaron gritar, pero no salió ningún sonido. Aquella cosa en el pozo se alimentaba de su miedo, fortaleciéndose con cada segundo. Fue entonces cuando recordé algo que dijo Carl Nordal. «Cada regla que sigues te hace más fuerte». Lo había estado entendiendo todo mal. Las reglas no eran solo protección, eran armas, y yo las había seguido al pie de la letra durante meses. «Elijo servir», dije. Las figuras pálidas se detuvieron. La sonrisa del joven se ensanchó. «Excelente, entonces». «Elijo servir a las reglas», continué. «No a ustedes». Tomé la lámpara de queroseno y la levanté bien alto. La llama se intensificó, empujando hacia atrás las sombras. Las figuras pálidas retrocedieron, sus formas se volvían menos sólidas. «Hierro y sal», grité. Los antiguos métodos. Las herraduras de hierro colocadas sobre las puertas comenzaron a brillar. La sal que Hendrik había esparcido por la habitación chispeaba y silbaba. El agua bendita que Tommy había usado para trazar símbolos en las paredes empezó a evaporarse. Las figuras pálidas gritaban ahora, sus voces combinándose en un sonido que parecía viento atravesando un cementerio. Estaban siendo arrastradas de nuevo hacia el sótano, atraídas por una fuerza que no podía ver. «Esto no ha terminado», dijo el joven mientras su forma empezaba a disolverse. «Mañana es 13 de octubre. Volveremos, y la próxima vez traeremos a todos». El agua retrocedía hacia el sótano, llevándose con ella a las figuras pálidas. En cuestión de minutos, la habitación quedó vacía, salvo por el persistente olor a azufre y el sonido de personas que finalmente podían volver a respirar. Los clientes comenzaron a moverse, al principio con lentitud, luego apresurados hacia las salidas. Tropezaban entre ellos en su prisa por escapar, empujando las puertas para salir a la noche. Pronto solo quedábamos Hendrik, Tommy, Carl y yo.
Nos sentamos en el bar vacío, rodeados de sillas volcadas y del olor de cosas que jamás deberían haber salido a la superficie. Eso fue solo el comienzo, dijo Henrik en voz baja. Mañana por la noche serán más fuertes y vendrán en mayor número. Asentí, comprendiendo por fin en qué me había metido. El trabajo no era solo administrar un bar, era vigilar las puertas del infierno, y en menos de 24 horas esas puertas se abrirían de par en par. «¿Entonces qué hacemos?», pregunté. «Seguimos las reglas», dijo Tommy. «Todas, a la perfección. Y rezamos. Con eso basta». Pero al mirar la puerta astillada del sótano y las manchas de agua en el suelo, no estaba seguro de que las reglas fueran suficientes. Algunas cosas tienen demasiada hambre, están demasiado desesperadas para ser contenidas con sal, hierro y viejas tradiciones. El 13 de octubre era mañana y comenzaba a pensar que este año sería diferente. Este año los muertos podrían ganar. El 13 de octubre llegó con un amanecer rojo sangre. Lo observé desde el estacionamiento, sentado en mi camioneta con el motor encendido y las manos alrededor de una taza de café que se había enfriado hacía horas. El cielo se veía extraño, demasiado brillante, demasiado furioso, como si la tierra misma estuviera sangrando. Dentro del bar, Henrik y Tommy hacían los preparativos finales. Habían pasado la noche reforzando cada entrada, trazando nuevas líneas de sal y revisando las cerraduras de hierro en busca de óxido o daño. Carl había conducido hasta 3 iglesias distintas para recoger agua bendita de cada denominación. Cinturón y tirantes, dijo. No se puede ser demasiado precavido, pero podía ver el miedo en sus ojos. Habían escuchado las historias de sus abuelos, pero nunca habían vivido una de esas noches. Ninguno de nosotros lo había hecho. La última vez que el pozo intentó liberarse fue en 2011, y el encargado de ese año, según el mensaje tallado en la pared del sótano, había desaparecido sin dejar rastro. Astrid llegó al mediodía, conduciendo su viejo Plymouth familiar y cargando una caja de madera que parecía sacada de un museo. Tenía 83 años, pero se movía con la determinación de alguien con la mitad de su edad. «Debería haberte dado esto cuando empezaste», dijo, colocando la caja sobre la barra, «pero esperaba que nunca la necesitaras». Dentro de la caja había objetos difíciles de describir. Un crucifijo hecho de lo que parecía hueso humano, un cuchillo con símbolos tallados en la hoja, un diario de cuero lleno de páginas escritas a mano en varios idiomas. «El kit de emergencia de mi padre», explicó Astrid. «Lo armó después del primer incidente en 1938. Dijo que era lo único que lo separaba de lo que habitaba en el pozo». Tomé el diario y hojeé las páginas. Las entradas estaban fechadas a lo largo de varios años, documentando encuentros con las entidades del pozo. La caligrafía se volvía más temblorosa con el paso del tiempo, y las últimas páginas estaban manchadas con algo que parecía sangre. «¿Qué le pasó?», pregunté. El rostro de Astrid se oscureció. Hizo un trato. Se ofreció a sí mismo a cambio de la seguridad del pueblo. La cosa del pozo aceptó, pero no cumplió su palabra. Se lo llevó y siguió cazando. Entonces, ¿por qué lo intentamos siquiera? «Porque rendirse significa que todos mueren», dijo ella. «Al menos así, tenemos una oportunidad». La tarde pasó lentamente. Los clientes habituales iban y venían, pero la noticia ya se había esparcido por la comunidad. Al llegar la noche, el bar estaba casi vacío, salvo por unos pocos locales que parecían decididos a quedarse a pesar del peligro. Lena Bachan llegó a las 6 de la tarde. La reconocí de inmediato, aunque llevaba 2 meses muerta. Entró por la puerta principal como si fuera la dueña del lugar. Llevaba el cabello peinado exactamente igual que la última noche que estuvo viva, pero su piel era pálida como el papel y sus ojos completamente negros. «Hola, Jacob», dijo, su voz resonando en toda la sala. «He estado esperando para hablar contigo». La temperatura comenzó a descender. Los otros clientes alzaron la vista de sus bebidas, mostrando confusión más que miedo. Ellos no podían ver lo que yo veía. Para ellos, Lena parecía estar viva. «Estás muerta», susurré. Ella sonrió, mostrando unos dientes demasiado afilados. «La muerte es solo otro trabajo, Jacob. Solo otro conjunto de reglas que seguir. Y yo soy muy buena siguiendo reglas». Se acercó a la barra, sus pasos resonando en el silencio repentino.
Los demás clientes continuaban sus conversaciones, ajenos a la presencia sobrenatural entre ellos. El pozo está casi lleno, dijo. Solo faltan unas pocas almas más y podremos subir. Todos los que hemos estado esperando en la oscuridad. Retrocedí hacia el teléfono, pero ella negó con la cabeza. No tiene sentido pedir ayuda. No pueden verme, no pueden oírme. Esta conversación es solo entre nosotros. ¿Qué quieres?, pregunté. Quiero que abras la puerta esta noche, a medianoche. Si nos dejas salir, será rápido. Si te resistes, tomaremos todo el pueblo. Detrás de ella, comencé a ver otras figuras materializarse. El joven de antes, la mujer con vestido victoriano, el hombre con uniforme de ferrocarril. Llenaban el bar, moviéndose entre los clientes vivos como humo. «Tienes hasta la medianoche para decidir», dijo Lena. «Después de eso tomaremos lo que necesitemos». Se giró y caminó hacia la puerta del sótano. Las otras figuras la siguieron, sus formas se desvanecían a medida que se alejaban de mí. En cuestión de segundos habían desaparecido, dejando solo el olor a agua estancada y el recuerdo de unos ojos negros. Los clientes vivos seguían conversando, sin notar que algo había ocurrido. Pero me di cuenta de que todos estaban bebiendo más rápido, terminando sus cervezas y pidiendo otra ronda. Algo los ponía nerviosos, aunque no sabían por qué. A las 8 de la noche, el bar estaba lleno, no con la clientela habitual, sino con personas que nunca había visto. Entraban en grupos de 2 o 3, pedían una bebida y se sentaban sin decir palabra. Sus ropas estaban fuera de lugar, estilos de diferentes décadas, incluso siglos, y todos tenían los ojos del mismo tono negro. Eran los muertos, y estaban por todas partes. Llamé a Hendrik desde el teléfono detrás de la barra. «Están aquí», dije. «Todos. El bar está lleno de muertos». «Vamos para allá», respondió. «Aguanta». Pero no estaba seguro de poder aguantar. Los clientes muertos me observaban, sus ojos negros reflejando los letreros de cerveza de neón. Ya no pedían bebidas, solo estaban sentados, esperando. A las 9 en punto, la rocola comenzó a tocar Red River Valley, pero esta vez no se detuvo. Después de sonar 3 veces, la canción se repetía una y otra vez, cada vez más fuerte hasta llenar toda la sala. Los clientes vivos comenzaron a irse. No parecía que supieran por qué. Simplemente se levantaban, pagaban sus cuentas y salían a la noche. En cuestión de minutos me quedé solo con los muertos. «Hora de elegir», dijo Lena apareciendo detrás de la barra. «¿Abrirás la puerta o la abriremos nosotros?» Tomé el crucifijo de hueso de la caja de Astrid y lo levanté. Los clientes muertos retrocedieron, sus formas se volvieron más difusas, pero no desaparecieron. «Eso no funcionará para siempre», dijo Lena. «Y tenemos toda la noche». Hendrik irrumpió por la puerta principal, seguido por Tommy, Carl y una docena de hombres de la comunidad. Llevaban escopetas, bates de béisbol y cualquier otra cosa que habían podido encontrar. «¿Dónde están?», gritó Hendrik. «No pueden verlos», dije. «Están por todas partes». Los hombres se dispersaron por el bar, agitando sus armas en el aire vacío, pero su presencia parecía tener efecto. Los clientes muertos empezaron a desvanecerse, sus formas volviéndose translúcidas. «¡Hierro y sal!», gritó Tommy. «Usen el hierro y la sal». Carl sacó una bolsa de sal y comenzó a lanzar puñados por todo el lugar. Los muertos gritaban cuando la sal los tocaba, sus cuerpos disolviéndose en humo. Pero seguían llegando más. Salieron por la puerta del sótano en una corriente constante. Figuras de todas las épocas. Pioneros con ropas toscas, trabajadores ferroviarios con uniformes azules, obreros petroleros con cascos. El pozo se vaciaba solo, arrojando a todos los que alguna vez murieron en este lugar. «¡La puerta!», gritó Hendrik. «Tenemos que cerrar la puerta». Tomé el cuchillo de la caja de Astrid y corrí hacia el sótano. La hoja se sentía cálida en mi mano, y los símbolos grabados en el metal comenzaron a brillar. Los clientes muertos trataron de alcanzarme, pero el cuchillo los atravesaba como si fuera niebla. Desde la puerta del sótano podía ver el pozo claramente. Estaba desbordado. Agua oscura brotaba, arrastrando consigo a los muertos, pero en el fondo algo más se movía, algo grande y antiguo, con ojos como brasas encendidas. «El guardián», dijo, su voz resonando desde las profundidades, «por fin has venido». Reconocí esa voz.
Era la misma que llevaba meses susurrando en las paredes, la que me llamaba desde la fotografía. Aquello era lo que había estado atrapado en el pozo, la fuente de toda la actividad sobrenatural. «Hiciste un trato con Amuel Hogan», dije. «Lo rompiste». «Cumplí mi parte», respondió la criatura. «Solo tomé lo que se me ofreció, pero los mortales siempre quieren más. Siempre intentan cambiar los términos». Los clientes muertos comenzaron a rodearme, sus formas volviéndose más sólidas a medida que se acercaban al pozo. Blandí el cuchillo y retrocedieron, pero eran demasiados. «Haz un nuevo trato», dijo la criatura. «Dame el pueblo y te dejaré vivir. Si te niegas, todos morirán esta noche». Miré el cuchillo en mi mano, luego el diario que Astrid me había dado. La última entrada tenía fecha del 13 de octubre de 1938, escrita con la letra temblorosa de Emil Hogan. «El trato está hecho. Un alma por la seguridad del pueblo. Pero debe ser voluntaria, debe ser elegida. El guardián debe ofrecerse libremente o el pacto será inválido». Ahora lo entendía. Emil no solo había hecho un trato, había hecho un sacrificio. Había dado su vida para mantener contenida la cosa en el pozo. Pero el contenedor fallaba y alguien debía renovar el pacto. «Haré un trato», dije. La cosa en el pozo se rió, un sonido como piedras al molerse. «Entonces baja, guardián. Baja y sella el pacto correctamente». Miré hacia atrás, donde Henrik y los demás seguían luchando contra fantasmas que no podían ver. Me estaban dando tiempo, dándome una oportunidad para acabar con todo. «Todavía no», dije. «Primero tienes que devolverlos, a todos, de regreso al pozo donde pertenecen». «¿Y por qué haría eso? Porque si no lo haces no hay trato. Lucharé contra ti hasta el amanecer y veremos quién es más fuerte». La criatura lo consideró. Luego, lentamente, los clientes muertos comenzaron a desvanecerse. Flotaron hacia el sótano, sus formas disolviéndose en el agua oscura. Pronto solo quedó Lena. «Estás cometiendo un error», dijo. «Él no cumplirá su palabra». «Tal vez», respondí, «pero es la única oportunidad que tenemos». Ella asintió y caminó hacia la puerta del sótano. Al llegar al umbral, se volvió hacia mí. «Cuida este lugar», dijo. «Vale la pena salvarlo». Luego desapareció y me quedé solo con la criatura del pozo. La medianoche se acercaba y tenía que tomar una decisión. Seguir el ejemplo de Amuel Hogan y sacrificarme para salvar al pueblo, o encontrar otra forma de sellar el pozo para siempre. El cuchillo pesaba en mi mano y los símbolos en la hoja palpitaban con su propia luz. Fuera cual fuera mi elección, debía tomarla pronto. La barrera entre los vivos y los muertos estaba en su punto más débil y algo iba a ceder. Caminé hasta el borde del pozo y miré hacia la oscuridad. La criatura esperaba, sus ojos ardían como estrellas en las profundidades. «Elige», dijo. «Elige ahora». Miré fijamente al pozo, apretando el cuchillo hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Los ojos de la entidad brillaban en la oscuridad, pacientes y antiguos. Sobre mí escuchaba a Henrik y a los demás registrando el bar. Sus pasos resonaban por todo el edificio. «El tiempo se agota», susurró la criatura. «Elige ahora o elegiré por ti». Abrí el diario de Emil Hogan y leí una vez más la última entrada. Las palabras eran apenas legibles, escritas por un hombre moribundo que sabía que su final estaba cerca. «El pacto requiere sangre, pero no muerte. El guardián debe ofrecerse a sí mismo, pero el pozo solo exige una conexión, un vínculo». Me equivoqué al pensar que tenía que morir. El cuchillo es la clave. Corta la palma, sella el vínculo. El guardián se convierte en el custodio, unido al pozo pero no consumido por él. Ahora lo comprendo, pero es demasiado tarde. La fiebre me ha vencido. Que el siguiente guardián aprenda de mi error. Una conexión, no un sacrificio. Emil descubrió la verdad demasiado tarde, pero dejó instrucciones. El cuchillo no era un arma, era una herramienta de unión. «¿Tienes miedo?», le dije a la cosa del pozo. «Has estado atrapada tanto tiempo que olvidaste lo que es ser libre». Los ojos en la oscuridad brillaron con más fuerza. «No le temo a nada». «Entonces, ¿por qué necesitas un guardián? ¿Por qué no te liberas tú solo?» Silencio. Entonces, lentamente, la criatura comenzó a elevarse. El agua se deslizaba por su cuerpo mientras emergía del pozo. No era la entidad gigantesca que había imaginado, sino algo más pequeño, más patético. Tenía forma humanoide, pero algo en ella estaba mal.
Su piel parecía cuero mojado, sus extremidades eran demasiado largas y delgadas. ¿Por qué? Dijo con voz apenas audible. No soy lo suficientemente fuerte. Necesito a alguien vivo que me ancle a este mundo. Alguien dispuesto a compartir su fuerza vital. Entonces lo entendí. Aquello no era un demonio ni un dios antiguo, era un parásito. Llevaba generaciones alimentándose de los muertos en el pozo, pero necesitaba un huésped vivo para liberarse por completo. Emil lo descubrió. Por eso escribió las reglas, dije. No para mantenerte atrapado, sino débil. La criatura asintió con desgano. Las reglas crean barreras. Cada una que se sigue correctamente debilita mi influencia, pero cada una que se rompe me da fuerza. Y la fotografía, una ventana, una forma de observar el mundo de los vivos, de influenciar a quienes miran demasiado de cerca. Pensé en todos los encargados que habían estado antes que yo, en todas las personas que rompieron las reglas y pagaron el precio. La criatura había estado acumulando poder lentamente, preparándose para este momento. El trato que hizo Emil, dije, no fue un sacrificio. Él se unió a ti voluntariamente, se convirtió en tu guardián. Sí, silbó la criatura, y cuando murió, el vínculo se debilitó. He estado esperando a un nuevo guardián, alguien lo suficientemente fuerte para ocupar su lugar. Miré el cuchillo en mi mano. Los símbolos en la hoja brillaban con más intensidad reaccionando a mi cercanía con el pozo. Era mi elección. Convertirme en el guardián de la criatura atado para siempre al bar o dejarla libre en el mundo. ¿Qué pasa si me niego? Cada momento que pasa me hago más fuerte. Al amanecer seré lo suficientemente poderoso para liberarme por mí mismo. Tomaré este pueblo primero, luego me expandiré. Cada muerte me alimentará, me hará más fuerte. El reloj en el piso de arriba dio las 12. El 13 de octubre había comenzado oficialmente. Pero si acepto, dije, estaré atrapado aquí para siempre. No atrapado, unido. Hay una diferencia. Puedes vivir, trabajar, incluso irte por cortos periodos, pero siempre debes regresar. El pozo siempre debe tener un guardián. Pensé en los mensajes tallados en las paredes del sótano. Todos los encargados anteriores que intentaron luchar contra esta cosa. Todos fallaron porque lo vieron como una batalla que había que ganar, no como una responsabilidad que debía aceptarse. Lo haré, dije, pero con condiciones. Los ojos de la criatura se entrecerraron. No estás en posición de exigir nada. Estoy en la posición perfecta. Me necesitas más de lo que yo te necesito. Así que estas son mis condiciones. Los muertos se quedan en el pozo. No más manifestaciones, no más posesiones. El bar funcionará con normalidad y la gente de este pueblo no será molestada. Y a cambio me convierto en tu guardián. Mantengo las barreras, sigo las reglas y te mantengo anclado a este mundo. Pero lo haré a mi manera, no a la tuya. La criatura consideró esto. Su forma ya comenzaba a desvanecerse. El amanecer próximo debilitaba su capacidad de mantener una forma física. De acuerdo, dijo finalmente, pero el vínculo debe sellarse apropiadamente con sangre. Presioné la hoja del cuchillo contra mi palma. El metal estaba tibio, casi vivo. Lo deslicé por mi piel y la sangre brotó del corte. Ofrécela libremente, susurró la criatura. Di las palabras. Ofrezco mi sangre voluntariamente, dije, dejando caer las gotas en el pozo. Me uno a este lugar para servir como guardián y custodio. Los muertos permanecerán con los muertos y los vivos con los vivos. La sangre cayó al agua con un leve chapoteo. El pozo comenzó a brillar y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una nueva conciencia, una conexión con el edificio y todo lo que había en él. La criatura sonrió, su forma volviéndose más sólida. Está hecho. Ahora tú eres el guardián, como lo fue un sacrificio antes que tú, y cumplirás nuestro acuerdo. No tengo elección. El vínculo me obliga a obedecer las órdenes del guardián mientras éste mantenga las barreras. Sentí esta verdad en lo más profundo de mis huesos. La criatura era poderosa, pero también estaba sujeta a las reglas que gobernaban su existencia. Mientras siguiera los protocolos, mientras mantuviera las barreras, permanecería atrapada. Bien, dije. Entonces vuelve al pozo y lleva a tus muertos contigo. La criatura asintió y comenzó a hundirse en el agua. Mientras desaparecía, escuché su voz por última vez. Recuerda, guardián, las reglas deben cumplirse siempre.
El agua en el pozo se aquietó, quedando tan inmóvil como el vidrio. Podía sentir la presencia allí abajo, esperando y observando, pero ya no intentando escapar. Subí las escaleras, donde Henrik y los demás me esperaban. Me miraban con una mezcla de esperanza y temor. Se acabó. Dije, la criatura está de nuevo en el pozo y se quedará allí. ¿Qué hiciste?, preguntó Henrik. Hice un trato. Ahora soy el guardián, como lo fue Emil. El bar está a salvo. El pueblo también está a salvo, pero no puedo irme, al menos no de forma permanente. Se miraron entre ellos. Habían crecido con historias sobre el sendero polvoriento, sobre los sacrificios necesarios para proteger a la comunidad. Entendían lo que había hecho. Te ayudaremos, dijo Tommy. Lo que necesites. Solo vengan de vez en cuando, dije. Tómense una copa, cuenten historias, mantengan este lugar con vida. Asintieron y comenzaron a salir. Henrik fue el último en irse. Se detuvo en la puerta y me miró. Hiciste lo correcto, dijo. Emil estaría orgulloso. Después de que se marcharon, me acerqué a la fotografía en la pared. Mostraba el bar como era en los años 30, pero ahora podía ver más detalles. Emil Hogan estaba detrás de la barra, pero no estaba solo. A su lado había un hombre joven con rasgos familiares, yo. Ahora estaba en la fotografía, parte de la historia del bar, parte de su futuro. Toqué el marco y por un momento pude oír con claridad la voz de Emil. El trabajo no es fácil, dijo, pero es necesario. Cuida este lugar, Jacob. Cuida de esta gente. Lo haré, respondí en voz alta. La fotografía volvió a la normalidad, mostrando solo el bar vacío de décadas pasadas. Pero yo sabía que Emil seguía allí, observando aún parte de la memoria del edificio. Caminé hacia la barra y me serví un trago. El whisky de centeno ardía al pasar, pero se sentía bien, humano. Afuera el cielo comenzaba a clarear. El 13 de octubre llegaba a su fin y el pueblo estaba a salvo por un año más. Tal vez más, si hacía bien mi trabajo. Miré la lista de reglas que aún colgaba detrás de la caja registradora. Ahora tenían sentido. Cada una era una barrera, una protección contra la criatura del pozo. La seguiría fielmente, como lo hizo el sacrificio antes que yo. Pero también haría cambios, mejoras. El bar sería más que una instalación de contención. Sería un lugar de encuentro, un centro de vida comunitaria. Los muertos permanecerían enterrados, pero los vivos prosperarían. Escuché pasos en las escaleras y me giré para ver a Astrid bajando desde el apartamento de arriba. Parecía mayor de sus 83 años, pero había alivio en su mirada. ¿Se acabó?, preguntó. Se acabó, respondí. El vínculo está completo. Asintió y se acercó a la barra. Le serví un trago y nos sentamos juntos bajo la luz creciente del amanecer. Mi padre estaría orgulloso, dijo. Encontraste una forma mejor. Él me mostró el camino, el diario, el cuchillo. Me dejó todo lo que necesitaba, y ahora, al mirar alrededor del bar, la madera oscura y el cuero desgastado, la fotografía en la pared y la puerta del sótano que ya no vibraba, supe que este era mi hogar, mi responsabilidad, mi propósito. Ahora sirvo tragos y sigo las reglas, dije. Y me aseguro de que los muertos se queden muertos. Afuera el sol se alzaba sobre la pradera, tiñendo el cielo de dorado y rosa. Iba a ser un día hermoso. El Dusty Trail Bar estaba abierto al público. La cicatriz en mi palma todavía duele cuando llueve. Escribo esto un martes por la tarde. El bar está en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador de cerveza y el distante rugido de los camiones en la carretera 2. Tommy Erickson se sienta en su lugar habitual, tomando su segunda cerveza y contando historias de los viejos tiempos del ferrocarril. Henrik Larsson juega al billar con su nieto, enseñándole cómo alinear bien un tiro. La vida ha caído en un ritmo constante. Las reglas todavía cuelgan detrás de la caja registradora, pero ahora se siguen por instinto. Limpio el polvo de la fotografía todos los martes a las 11 de la noche, sin mirar nunca directamente su reflejo. Mantengo la puerta del sótano cerrada con llave desde el atardecer hasta el amanecer. Sirvo whisky de centeno a los desconocidos que dejan el cambio exacto, pero nunca les miro el rostro. La cosa del pozo permanece en silencio la mayoría de las noches. A veces la siento moverse, poner a prueba las barreras, pero el vínculo se mantiene firme. Sabe que estoy aquí vigilando, manteniendo el equilibrio entre los vivos y los muertos.
Gente nueva pasa por el pueblo con frecuencia. Trabajadores del petróleo, camioneros, vendedores ambulantes, se detienen a tomar algo y comer sin saber que están sentados sobre uno de los pozos más profundos de Dakota del Norte, sin saber que algo antiguo y hambriento duerme en la oscuridad de abajo. He hecho mejoras en el bar. Nuevos taburetes, mejor iluminación, un sistema de sonido que ya no depende de la vieja rocola. Los habituales aprecian los cambios, aunque tienen cuidado de no alterar lo que realmente importa. La fotografía permanece en su sitio, en la pared oeste. La puerta del sótano sigue cerrada. Las reglas se siguen sin cuestionamientos. A veces, Carl Nordahl trae a sus sobrinos, enseñándoles sobre la historia del pueblo. No la versión oficial que aparece en los libros, sino la verdadera, la historia del sacrificio y la responsabilidad, del precio que implica mantener a salvo a una comunidad. Los jóvenes escuchan con los ojos bien abiertos porque tal vez un día necesiten saberlo. Astrid viene todos los domingos después de la iglesia. Trae galletas caseras y noticias sobre la familia extendida, pero sobre todo se sienta a observarme trabajar. Creo que quiere asegurarse de que sigo siendo yo, de que sigo siendo humano a pesar del vínculo. Hasta ahora lo soy. La conexión con el pozo me ha cambiado en pequeñas formas. Puedo sentir cuando alguien entra al bar, percibir su estado emocional, saber instintivamente si está vivo o muerto. Duermo menos, pero también necesito menos sueño. Mi cabello ha empezado a crecer más rápido y mis uñas tienen una leve curva que me recuerda inquietantemente a las manos de los desconocidos. Pero estos cambios no me asustan. Son parte del trabajo, parte de la responsabilidad que acepté aquella noche de octubre. Sigo siendo Jakaba Blindstam. Sigo siendo el hombre que vino a Williston en busca de un nuevo comienzo. Solo que ahora sirvo tragos a los vivos y vigilo a los muertos. La fotografía también ha cambiado. Emil Hogan ya no está solo detrás de la barra. Ahora estoy junto a él. Los dos somos guardianes. Los dos estamos ligados a este lugar, no por accidente, sino por decisión propia. A veces lo veo mirarme y le asiento con la cabeza. Nos entendemos a través de las décadas. Muchos jóvenes se van de Williston en busca de ciudades más grandes y mejores oportunidades. Pero algunos se quedan, atraídos por los lazos familiares o por un sentido del deber que no saben explicar. No conocen el pozo, ni las reglas, ni la cosa que duerme en la oscuridad. Solo saben que hay lugares que vale la pena proteger, tradiciones que vale la pena conservar. Algún día entrenaré a uno de ellos. Cuando sea mayor, cuando el vínculo empiece a debilitarse, encontraré a alguien que comprenda la responsabilidad, alguien que pueda seguir las reglas sin hacer demasiadas preguntas. Hasta entonces seguiré sirviendo tragos y cumpliendo los protocolos. Mantendré las barreras y respetaré los acuerdos. Me aseguraré de que los muertos sigan muertos y los vivos sigan vivos. El bar polvoriento del sendero sigue abierto y estoy exactamente donde debo estar. Algunos trabajos te eligen y otros los eliges tú. Este me eligió a mí y yo lo elegí de vuelta. Y no me arrepiento de nada.